Buenos días, honorables concejales. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, al secretario de Hacienda y a su equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Un saludo muy especial también a los que nos ven y nos escuchan a través de la página del Consejo Municipal. Honorables concejales, siendo las 7:14 de la mañana, damos inicio a la sesión del día de hoy. Secretario, por favor, la orden del día. Muy buenos días, honorables concejales. Cordial saludo a cada uno de ustedes. Bienvenido el secretario de Hacienda, José, Nata. Bienvenidos a este recinto. Aquellas personas que nos escuchan a través de la transmisión, Dios los bendiga enormemente. Sesión número 14 de hoy, 15 de noviembre del 2025, de este cuarto periodo de sesiones ordinarias. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación del acta número 84 del 14 de noviembre del 2025. Cuarto, lectura y aprobación de proposiciones. Quinto, intervención por parte del secretario de Hacienda, Eder Lobo Ramírez. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cierre y cita para la próxima sesión. Continuemos, secretaria, por favor. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Honorable primer vicepresidente Wilber Alberto Barrios Correa. Honorable concejal Ismael Castrillón Urrego. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Harold Caicedo Mena. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Idey Correa Álvarez. La honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Carlos Enrique Díaz Peña. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal María Dolores Echavarría Rivera. Honorable concejal Fray Antonio Gamboa Garcés. Honorable segundo vicepresidente Luis Darío Largo Ladino. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable presidente Orleimán Cogollo. Honorable concejal José Gerson Mosquera Mosquera. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Jaime de Jesús Pardo Zapata. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Diego Mauricio Quintero Torres. Honorable concejal Franco Restrepo Saavedra. Honorable concejal Pedro Salazar Buitrago. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Humberto Velázquez Calle. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Ismael Castrillón Urrego. Al llamado responden 7 honorables concejales. Ahí con secretaria, por favor, continuemos. Segunda, aprobación del orden del día. Los concejales que estén de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, levantar la mano. Uno, el honorable Jaime, Ismael. Dos, el honorable Franco. Tres, el honorable Freddy. Cuatro, el honorable María Dolores. Cinco, el honorable Diego. Seis, el honorable Wilber. Siete, el honorable Orley. 7 honorables concejales que se encuentran en el recinto aprueban el orden del día. Continuemos, secretaria, por favor. Tercero, aprobación del acta número 84 del día de ayer, 14 de noviembre del 2025. Concejales que estén de acuerdo en aprobar el acta antes mencionada, por favor, levantar la mano. 1, el honorable Ismael. 2, el honorable Franco. 3, el honorable Freddy. 4, el honorable Harold. 5, el honorable María Dolores. 6, el honorable Diego. 7, el honorable Wilber. 8, el honorable Orley. 8 honorables concejales aprueban el acta número 84 el día de ayer, 14 de noviembre. Secretaria, que quede en el acta, por favor, que el concejal Harold, el concejal Gerson y el concejal Humberto llegaron a las 7:18 de la mañana. Por favor, continuemos. Cuarto, lectura y aprobación de proposiciones. Honorables concejales, no fue radicada ninguna proposición. Continuemos, secretaria, por favor. Quinto, intervención por parte del secretario de Hacienda, señor Eder Lobo Ramírez.
Buenos días nuevamente, secretario de Hacienda, Erlo Ramírez. Saludo muy especial, bienvenido nuevamente al recinto. Vamos a darle el uso de la palabra, secretario, para que así usted exponga hoy, en el día de hoy aquí en el Consejo, el cuestionario que se le envió por parte de los concejales, y después de su intervención le damos el uso de la palabra a los concejales que vayan a intervenir, y nuevamente le damos el uso de la palabra a usted para que dé respuesta a los honorables concejales. Bien, pues, secretario, tiene usted la palabra. Presidente, muy buenos días para usted, para todos los honorables concejales y concejalas del municipio de Chigorodó, al equipo de la Secretaría de Hacienda. También los buenos días en esta mañana del sábado. Agradecerle, honorable presidente, por su invitación y la citación de la honorable corporación. Los honorables tienen allí en su computador entonces la diapositiva, la presentación del informe que fue enviada el día jueves a la corporación, que atiende proyectamos en su computador. Sí. Listo. Entonces, inicio contándoles el índice de desempeño fiscal del municipio de Chigorodó. El DNP, el Departamento Nacional de Planeación, hace una evaluación más amplia del comportamiento de los ingresos y de gasto de los municipios, vigencia pues vencida. Este informe salió ahorita a principios del mes de octubre. El municipio de Chigorodó, el indicador de desempeño fiscal trata de evaluar la gestión y sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales a través del IDF. Esto es un índice que sale anualmente y que revisa los límites de la ley 617, los gastos de funcionamiento, el recaudo, el presupuesto inicial, los pagos, los compromisos, los esfuerzos propios que hace el municipio. En lo que tiene que ver con la dimensión financiera que ustedes ven allí, tuvimos unas mejoras en el índice de la ley 617, pasamos de tener un puntaje de acuerdo a la evaluación que hace el DNP del 68.20 a 59.37. Pasamos de tener un recaudo de 21.990 millones de ingresos corrientes a 22.610 millones de pesos. Un presupuesto inicial de 20.330 a 23.217 millones. Lo que generó, bueno, y en pagos pasamos de hacer pagos de 81.368 a 92.271 versus a los compromisos del 2023, que eran 97.000 millones de pesos, y a nuestros compromisos de 92.000 millones de pesos. En el índice de resultados fiscales, el municipio, en la evaluación que hace el DNP de la dependencia, de cómo dependemos nosotros como entidad territorial de las transferencias, pues seguimos teniendo una alta dependencia de las transferencias del SGP, que allí ustedes la pueden ver. En el año 2023 el municipio recibió 67.586 millones y en el 2024 78.817 millones de pesos. Y otros indicadores como el endeudamiento, el ahorro corriente, el balance primario, que hacen parte de esta evaluación también. En materia de ranking o de ubicaciones, el municipio de Chigorodó se ubica en el grupo de los municipios de sexta categoría. En comparación a esa tipología de municipios que miden 366, de los que nos encontramos en lo que denomina el DNP rango vulnerable, es decir, de 60 a 70, nosotros quedamos en el puesto 60 en el 2024. A nivel departamental, de manera general, de los 125 entidades territoriales de Antioquia, quedamos en el puesto 29. Y a nivel nacional, dentro de los 1.103 municipios, quedamos en el 234. Hay unos retos en Chigorodó para seguir mejorando ese indicador. Y tiene que ver, y creeríamos nosotros dentro de las proyecciones que tenemos en Hacienda,
que para el año 2027 y 2028 habrá unas mejores ubicaciones para Chigoró por la ya consolidación de la actualización catastral. Al tener mayor recursos propios, la dependencia del SGP, digamos lo que técnicamente en el análisis del indicador va a disminuir y va a darle razón al municipio de que tiene mayor dependencia, menos dependencia, perdón, del sistema general de participaciones. A nivel de la región, pues Chigoró se ubicó como el primer municipio dentro de los 11 municipios de la región de Urabá, guardando las proporciones de que nosotros somos evaluados dentro de la tipología de municipios de esta categoría. En la ley 617, pero en la evaluación que hace Contraloría, se conserva entonces el indicador. En el mes de agosto se lo habíamos contado. Nosotros gastamos de los recursos corrientes de libre destinación solo el 58.76 sobre el 80% que es permitido. Yo quiero aquí hacer unas precisiones. Si bien nosotros hemos tenido las decisiones o hemos tomado decisiones que han permitido conservar y alejarnos del límite del 80, y si bien muchas veces se dice se puede llegar al 80, pues si usted llega al 80 es recursos que deja de invertir en el componente de inversión social, porque todo el gasto de funcionamiento se hace con propios, excepto los gastos de coljuegos, que son recursos directamente de la Secretaría de Salud, pero si usted llega al límite que le permite la ley del 80, son recursos que usted deja de tener para la inversión social. Allí les comparto en esa diapositiva el facsímil del certificado que expide la Contraloría General de Colombia, de la República. También les comparto el estudio de viabilidad fiscal que hace el gobierno departamental a través del Departamento de Planeación de Antioquia. Ellos hacen un estudio. Si bien este estudio no es vinculante, no es el que nos categoriza, no es el que nos evalúa, este insumo que levanta la gobernación, ellos lo remiten a los entes de control cuando hay falencia en los municipios. Como pueden ver ahí en el semáforo, en la tercera diapositiva, Chigorodó en el 2022 tuvo un indicador del 77.78% sobre 80, en el 2023 78.88 sobre 80, y el año pasado pasamos, valga la redundancia, al 65.66. ¿Por qué este difiere del de la Contraloría? Porque Gobernación hace otro tipo de análisis en el gasto de la ley 617 que no lo computa la Contraloría General de la República, que finalmente la Contraloría la que nos categoriza a nosotros o el que tiene vinculación legal. Pero reitero, cuando los semáforos aquí son adversos a los municipios, lo que hace el departamento es compulsar copias a los entes de control. Dentro de las acciones que hemos implementado y atendiendo el cuestionario, se tiene como políticas que hemos realizado la implementación, la reducción de costos de bienes y servicios. En funcionamiento es todo ese tema de combustible, de mensajería, de papelería, de servicios públicos, adicional al personal. También hemos hecho ajuste en la contratación del personal técnico y profesional que se contrataba por funcionamiento. Y en el caso, por lo menos, de la Secretaría de Hacienda, pasamos de tener 3 o 4 contratos de asesoría, de rendiciones y demás, a tener solo 2. Entonces, eso, y además con honorarios más bajos de los históricos en el municipio. Entonces, ese tipo de acciones nos ha permitido reducir el costo del funcionamiento. En la ejecución de ingresos, que continúa allí en la diapositiva, tuvimos un presupuesto inicial de 100.662 millones aprobados por la honorable corporación en el mes de noviembre del año pasado. Hoy ya tenemos un presupuesto de 140.402 millones que ha hecho parte, honorables concejales, de todo ese ejercicio que hemos hecho este año de venir a adicionar recursos que se recaudan de más, ampliación en el presupuesto y los convenios que la administración hasta hoy ya ha firmado, que no solo está el del PAE, antier hicimos incorporación, honorables concejales, de un convenio firmado con la Agencia de Renovación
transformación del territorio, que son casi 4.000 millones de pesos, los convenios con la gobernación de Antioquia, que ustedes saben, por ejemplo, el de los escenarios, que fue con la gobernación a través de la Secretaría de Seguridad, también casi de 4.000 millones. Ya ahí estamos hablando de 8.000 millones más al presupuesto, que no pasan por el Consejo porque es facultad de la alcaldesa hacer la adición al presupuesto. En materia de ingresos, a nivel general, vamos así. En ingresos tributarios tenemos ingresos por 17.776 millones de pesos, en ingresos no tributarios 84.342, recursos de capital 3.818 millones, para un total de ingresos como tal de ese presupuesto final de 105.936 millones. Representando los no tributarios el 80%, los tributarios el 17% y los recursos de capital el 3%. Luego en la diapositiva de ingresos tributarios, entonces ahí hacemos un análisis, presupuesto final, presupuesto ya recaudado. Entonces, por ejemplo, en la sobretasa de la gasolina tenemos un presupuesto final de 959 millones, de los cuales ya hemos recaudado 684. Recuerden que la sobretasa ambiental es el 1.5 sobre el avalúo catastral. Eso es un ingreso del 71%. Del impuesto predial de 5.949 ya hemos recaudado. Todas estas cifras están a 31 de octubre. 4.000 millones de pesos, que representa el 67%. La sobretasa a la gasolina de 2.964 ya hemos recaudado 2.049. El 69%. Esta sobretasa a la gasolina que pagan los mayoristas de combustibles se paga de manera mensual, los 18 de cada mes al municipio, y todavía nos faltan 2 meses por ingresar. Ahí nos dimos cuenta que ya inició operaciones Texaco, ahí al lado de Postobón. Entonces es un contribuyente que ingresa más a ese tributo. En industria y comercio, como lo dije en agosto, es un impuesto que ha tenido muy buen comportamiento este año en Chigorodó. Solo en materia del impuesto hemos recaudado 5.351 millones de los 6.218 programados, que ya representa el 77%. En impuestos de avisos y tableros hemos recaudado 187 millones, eso es un impuesto complementario al de industria, de los 245 programados, representa un 77%. El impuesto de circulación tiene una programación de 200 millones y ya hemos recaudado 176 millones. Aquí voy a hacer una precisión, porque en el presupuesto que estamos debatiendo y en aras de la claridad del presupuesto, nosotros hicimos una proyección muy inferior a este valor. ¿Por qué? Porque en el impuesto de circulación se venía parametrizando desde el sistema de información contable del municipio los recursos que se reciben por conduces. Entonces hicimos un cambio en el ingreso para que sea por otro concepto, por otro rubro. Entonces este tiene una proyección distinta y aquí solo va a quedar el impuesto de circulación que pagan los transportadores de servicio público que están matriculados en Chigorodó y asciende por ahí a 33 millones de pesos. El impuesto de lineación ya tiene un recaudo del 111%, de 183 millones programados ya van 165 millones de pesos. El impuesto de alumbrado público, recuerden ustedes que en agosto vinimos a hacer ampliación del presupuesto de alumbrado público porque ya se había recaudado, y de acuerdo a la nueva el nuevo presupuesto final de 3.901 ya llevamos 3.407, un 87%. En sobretasa bomberil, que es la sobretasa que se le destina al cuerpo de bomberos voluntarios, de 433 millones se ha recaudado 312. Esta sobretasa bomberil es el 0,7% del avalúo catastral, 0,7 por mil del avalúo catastral. En la tasa pro deporte, a 31 de octubre, de los 315 millones ya llevamos 311 recaudados, que representa el 99%. En definitiva, pues esta tasa va a tener un superávit en el mes de noviembre de entrada, y en diciembre pues van a haber recursos. Seguramente va a ser unos recursos de asistencia y caja para el instituto el próximo año. En Zampilla Adulto Mayor, de 819 millones ya hemos recaudado 726, un 89%, faltándonos el mes de noviembre y diciembre. Ustedes saben que tanto la tasa pro deporte como la estampilla adulto mayor y la estampilla de cultura
se basa en las deducciones que se le hacen a los contratos, ¿cierto? La Profamilia no está aquí, honorable, porque fue aprobada por el Consejo y el recaudo se ha hecho, ya llega a más de 14 millones a 31 de octubre, pero sí en el proyecto de acuerdo que presentamos de adición, de modificación al presupuesto, está ese saldo. Tenemos que adicionarlo para poder disponer de él, ¿cierto? Porque uno hace el recaudo, pero no lo puede incorporar si no vengo al Consejo a que nos aprueben esa adición de esas existencias que ya tenemos. Ese está en el otro proyecto de acuerdo, honorable. En Estampilla Cultura, de 399, ya hemos recaudado 361 al 31 de octubre, que representa un 91%. Bueno, ahí sigue la tablita como más clara a las barritas. En los ingresos no tributarios, lo que tiene que ver con la contribución especial de la sobre contratos de obra pública, programamos 346 millones 500 y ya hemos recaudado 350 millones. Este ingreso se genera al raíz del 5% que se le aplica a las obras de infraestructura que se hacen a los contratos de obra pública que se hacen en el municipio. El concurso económico es aquel recurso que pagan los prestadores de servicio, que normalmente lo pagan de acuerdo a la programación del Comité de Estratificación. Este año solo han ingresado 1.545.000 de los 29.400 programados en el presupuesto. Eso es una cuota que ellos deben de pagar antes de 31 de diciembre. Aguas regionales, EPM, la empresa de aseo. Tasas y derechos administrativos. En estas tasas está todo este tema de los derechos de tránsito, de 486 millones que programamos para este año, ya hemos recaudado 711 millones, lo que representa un 146%. Hace unos meses hicimos una campaña motivando a toda la región de Urabá que viniera a realizar los trámites en Chigorodó, ¿cierto? Y eso se ha venido pues como, hace parte de esas estrategias para que accedan a los servicios acá de matrículas y demás que están asociados a estos derechos de tránsito. Y nos da hoy ese recaudo. Incluso en el nuevo presupuesto lo proyectamos más basado en este histórico. Multas y sanciones. Yo les decía en algún momento en un espacio, en esta honorable corporación, que a mí me interesa mucho cuando hablamos de multas, sanciones e intereses, porque aquí se refleja el trabajo del área de fiscalización, del área de cobro coactivo, de esos procesos que se adelantan a los contribuyentes morosos, porque adicional del impuesto predial que paga un contribuyente del capital, también paga intereses. Y ahí es donde también se debe medir. Desafortunadamente, por estructura de presupuesto no están juntos los intereses asociados a los impuestos, pero una persona que viene y paga 20, 25 millones, seguramente el capital solo son 10 millones y los intereses son 15 millones de pesos. En este presupuesto teníamos 1.035 millones y ya lo llevamos en 1.316, lo que representa un 127%. En venta de servicios, que está asociado también al tema de arrendamiento, constancia, certificados y demás, de 104 millones, ya tenemos 118 millones recaudados, que representa un 114%. El mayor ingreso no tributario del municipio es el SGP. De los 44.000 millones programados, tenemos 36.393 ya ingresados a 31 de diciembre, faltando las dos últimas 12avas, ¿cierto? Participaciones distintas del SGP, que es donde está lo que nosotros concurrimos con los departamentos del 20% del impuesto vehicular, lo de degüello también, de 362 programados, ya tenemos 471 millones de pesos, lo que representa 130%. Luego vienen los recursos de transferencias del gobierno general, que son los convenios. Esto no se proyecta, digamos, en el presupuesto inicial. Si bien tiene un presupuesto final, es cuando ya adicionamos esos convenios al presupuesto. De los 16.174 millones que se han adicionado a 31 de octubre por concepto de convenios, ya han ingresado 10.193 millones de pesos. Los recursos del sistema de seguridad social, que es esa situación, recursos sin situación de fondos, que son del régimen subsidiado de 40.000 millones, ya hemos recibido 33.000.
Y lo que compete a Coljuegos, de 1.005 millones, ya incluso hemos recibido más, 100.006, que son recursos que también ya pasaron a adición del Honorable Consejo. En recursos de capital tenemos los rendimientos financieros de 23 millones de pesos en un presupuesto final que adicionamos aquí en el Honorable Consejo, porque lo que es rendimientos, reintegros y recursos del balance, eso no se proyecta en el presupuesto inicial, sino que depende de la dinámica en el año de la entidad territorial. También en el proyecto de acuerdo que presentamos están los saldos para adicionar al presupuesto de estos reintegros y rendimientos. Y lo del crédito que lo adicionamos en el mes de octubre, pues hoy todavía no hemos tenido ingresos porque no hemos hecho ningún desembolso de los créditos. Solamente tenemos comprometido hoy lo de la piscina semiolímpica, que es el único aporte que nos ha tocado hacer hasta este día, 15 de noviembre, a lo aprobado por la Honorable Corporación. En la ejecución de gasto en funcionamiento tenemos proyectado 14.877 millones, nos hemos gastado 11.522 millones, lo que representa un 77% en ese gasto de funcionamiento, que no representa ese porcentaje el tema de la ley 617, porque no todos los gastos de funcionamiento son computables al momento de hacer la evaluación. De allí nos depuran el gasto del consejo, el gasto de personería, el gasto de la sobretasa ambiental que se le transfiere a Corpuraba, tema de seguridad social. En inversión, de los 121.000 millones, hoy en presupuesto nos hemos ejecutado o comprometido 88.316 millones de pesos. Y del servicio a la deuda, de los 4.150 que fueron programados, teniendo en cuenta que aquí en ese componente de servicio a la deuda, por estructura de presupuesto, está la deuda pública y lo del fondo de contingencias, ¿cierto? Entonces, entre deuda pública y fondo de contingencia, 2.628 millones de pesos. En materia de fiscalización, a corte de 31 de octubre hemos realizado 148 oficios persuasivos, 78 requerimientos ordinarios, 513 emplazamientos para declarar, 196 emplazamientos para corregir, 64 emplazamientos de la sobretasa a la gasolina, que es el trabajo que hemos venido liderando durante todo este año con la mayorista de la estación de gasolina de Barranquillita, que ya está en etapa de cobro coactivo, ya se ordenaron los embargos y todas las medidas cautelares. Es una empresa que tiene demasiadas medidas cautelares por todas las entidades territoriales, como que ha sido costumbre que no le pague a los municipios, y todos los tenemos embargados. Solamente duraba el distrito de Turbo, el municipio de Apartado y el municipio de Chigorodó. Aparecemos ya en la Cámara de Comercio de esa empresa, embargándole el establecimiento de comercio, porque nos debe a todos. Entonces ese fue el trabajo que hicimos desde fiscalización. Si no estoy mal, eso en cobro coactivo ya supera los 1.200 millones de la cuantía que le estamos embargando a esta empresa. De un capital de 400 millones de pesos, quizás 500. Entre intereses y sanciones va en 1.200 millones de pesos más o menos. Hemos hecho cobro persuasivo, autos de archivo, para un total de 932 actuaciones desde el área de fiscalización. En materia de cifras, fiscalización en el 2025 ha hecho una gestión que ha logrado, entre declaraciones y emplazamientos, cuando les contamos en agosto el trabajo que hicimos del anticipo, aquellas empresas que estaban obligadas o están obligadas a anticipar sobre su impuesto de industria y comercio, que no le pagaban al municipio, hicimos un plan de choque con ellos y nos arrojó una cifra entre esos dos componentes de declaraciones presentadas y emplazamientos, 525 millones, de lo que hemos recaudado 72 millones por el tema de declaraciones y 282 por emplazamiento. Eso entonces nos ha permitido que el área de fiscalización ya haya recaudado más de 354 millones de pesos en este año, faltándonos todavía poco más de 200 millones de pesos para seguir en esa gestión este resto de año. Bueno, en industria hemos tenido 282 nuevos contribuyentes y hemos suscrito 77 acuerdos de pago por impuesto predial, 18 por rural y 29 por industria y comercio. Creo que en industria un poco más, Elisa.
En industria, 50 acuerdos de pago, así es. Bueno, en cobro coactivo, en las actuaciones solo 2025, porque ustedes saben que uno arranca un proceso de cobro coactivo en el año 2024, pero eso dura mucho tiempo, muchos meses, muchos años en esa tarea, mientras se cumplen los términos de notificación y demás. Solo de este año hemos aperturado 102 nuevos procesos en todos los impuestos, lo que nos da una cuantía de 604 millones hoy en medidas cautelares de industria, de predial, urbano y rural, sin contar el tema de Zapata y Velázquez, que es de la sobretasa a la gasolina. En la deuda pública, que también nos lo preguntaban en el cuestionario, nosotros hoy a 31 de octubre tenemos una deuda de capital por 4.307 millones de pesos, le demos 1.003 millones al IDEA, 2.282 al Banco Bogotá, 224 al BBVA y 798 al Banco Agrario, ¿cierto? Esto representa los capitales que han sido desembolsados por parte de estas entidades financieras de los créditos anteriores del municipio. Y hemos hecho pagos por 1.849 millones a corte del 31 de octubre. Faltándonos todavía noviembre y diciembre por hacer los respectivos pagos. Aprovecho también y les cuento, honorable, lo decíamos el sábado pasado con el tesorero, nosotros hicimos una gestión durante los meses de junio, agosto, logramos pasar la tasa del contrato más grande que tiene el municipio hoy vigente con Banco Bogotá, que fue para la compra de la maquinaria amarilla. Estaba en IBR más 260 en intereses y logramos disminuir la IBR menos 1. ¿Por qué? Porque esto es una línea Finagro que el gobierno nacional estimuló hace varios años. No sabemos por qué en ese momento no se pudo hacer con la línea Finagro, entendiendo que la maquinaria amarilla también era orientada al sector rural. Hoy logramos disminuir eso y eso representa pues una reducción mensual de las cuotas que paga el municipio al Banco Bogotá. También hicimos un ajuste en el crédito, en el último crédito desembolsado por el IDEA, de Peñitas. También hicimos ahí un pequeño ajuste en la tasa que nos permite pues también tener un ahorro en el pago mensual de la cuota a esta entidad que es el IDEA. Frente a la pregunta del tema de aguas regionales, primer acuerdo sobre el 2018, 2008, 9 y 10, que ya tenía fallos judiciales. Nosotros en el mes de diciembre, enero vivimos el último. José, fue en diciembre, ¿cierto? Diciembre, enero, el último embargo, por disposición del juez. Allí se hizo un acuerdo sobre 4.615 millones de pesos. Dimos una cuota inicial de 400 millones de pesos hace pocos días, más lo que nos habían retenido en ese embargo, en ese depósito judicial, para una cuota inicial de 540 millones. El municipio se comprometió a pagar 84 cuotas mensuales de 55 millones de pesos. Como sabrán ustedes, al ser fallos judiciales y orden del juez, pues el municipio le toca responder por los intereses ya causados y liquidados por el juez, y comprometimos los recursos del fondo de contingencias. Sin embargo, en el marco de la gestión que hemos adelantado, hemos dicho que cada vez que podamos hacer abonos al capital de subsidios que debe el municipio de esos años, que los voy a aprovechar, anoche recibí por parte de Aguas Regionales ese dato actualizado, nosotros de subsidios de capital de 2008 demos 191 millones. De 2009, 421, de 2010, 717 millones. Cada vez que podamos ir desde el SGP abonando al capital de subsidios, vamos a hacer ese esfuerzo e ir pagando, si nos va sobrando un poquito, para que vaya mermando el tiempo y los intereses sobre el cual nos causan o hicimos este acuerdo. Este está a 7 años a partir del 1 de octubre. Ya hicimos el pago de los 540 millones de pesos. Y ahí vamos cumpliendo pues estas primeras cuotas.
ya tenemos el acuerdo suscrito y ya fue presentado a la gobernación de Antioquia en el marco de la gestión de tierra prometida. ¿Cierto? Que ese era uno de los requisitos para la viabilidad del proyecto. Sobre las vigencias 2011-2015, nosotros no suscribimos acuerdo de pago porque el municipio solicitó a la Contraloría una actuación especial a mediados de año, y cuando vinieron a la actuación especial fue la recomendación que hizo la Comisión de la Vigilancia Especial en el informe, porque está cursando un proceso en el Tribunal Administrativo de Antioquia que no es un proceso ejecutivo, sino un restablecimiento de derecho y nulidad, porque el municipio en algún momento, creo yo que en algún momento, no recuerdo la vigencia, tuvo la intención de hacer un acuerdo de pago que incumplió. Entonces Aguas Regionales solicitó la nulidad de este acuerdo y un restablecimiento de derecho. Entonces esas vigencias están allí. Recuerden ustedes que las vigencias 2011 se deben 1.058 millones, 79 millones del 2012, 497 del 2014, 2015 1.457 millones y 30.000 pesos del 2016. Del 2023 suscribimos acuerdo, porque es una deuda que no ha prescrito, es una deuda que está latente allí de un capital dejado de pagar, 1.211 millones de pesos, que lo configuramos en 4 cuotas. Este año damos 400 millones de inicial al corte del 18 de diciembre. ¿De dónde salen los 400 millones? Del SGP. Al ajustar los subsidios en diciembre, al municipio le sobra este año esa plata, pero como eso no se tiene en enero en la caja, sino que nos va quedando el remanente mensual después de que le pagamos a Aguas y a la empresa Aseo, le solicitamos a Agua, de las condiciones que puso el municipio fue que el pago se hiciera a fin de año, cuando ya tuviéramos recaudado el recurso, y vamos a dar esos 400. La segunda cuota es en abril del próximo año, la siguiente en agosto del próximo año y la última en diciembre. Dentro del planteamiento y la proyección que nosotros hemos hecho del SGP para el próximo año, a nosotros nos alcanza para hacer este cumplimiento de este acuerdo y saldar. Aquí no pactamos intereses en este acuerdo. Y la posición del municipio fue a Aguas Regionales, porque nosotros como servidores públicos no podemos hacer el reconocimiento de intereses moratorios. En la vía conciliatoria, en la Procuraduría, pero que sea un procurador judicial que le ordene al municipio el reconocimiento de esos intereses. En el marco de este tema con Aguas Regionales, también se emitió este acuerdo de pago y también fue remitido a la Gobernación de Antioquia, que también hace parte de los requerimientos para la viabilización del proyecto de tierra prometida. Haber ajustado los subsidios en diciembre nos ha permitido celebrar este acuerdo de pago, porque como estaba el municipio, nos hubiese costado 5.300 millones los subsidios este año, y solamente nos costaron 3.000 millones de pesos más o menos, un poco más de 3.000 millones de pesos, y nos permitió no solo pagarlo en 2024, sino también nos va a permitir hacer este abono en diciembre. Hay un dato que no alcancé a presentarles en la diapositiva, y tiene que ver con la pregunta que me hicieron frente a cómo hemos manejado el déficit que recibimos en 2024. Nosotros, de los 7.000 millones de pesos que recibimos en el déficit, hemos pagado más de 4.500 millones de pesos de recursos propios y de las fuentes que estaban comprometidas allí, lo que nos ha permitido una reducción sustancial. Para nosotros poder gestionar este déficit, pues hemos tenido la obligación de dejar de invertir, que tampoco podemos acelerarnos en el compromiso del presupuesto si estamos haciendo un esfuerzo para sanear ese déficit, ¿cierto?
De esa manera, pues doy como respuesta al cuestionario enviado por la honorable corporación. Gracias, señor presidente. A usted, secretario, por dar respuesta al cuestionario. No vale concejales, algún concejal va a intervenir. Bien, pueda, honorable Alejandro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Tengan un buen día, compañeros. Secretario, buenos días a todo el equipo de Hacienda que se encuentra en este recinto esta mañana. Aquí es donde uno se ríe. Antes de empezar lo que tengo por decir de este informe, aquí es donde uno se ríe. ¿Para qué citaron al secretario de Hacienda si no le iban a preguntar nada? ¿O era una estrategia para que la gente dijera que ahora sí quieren hacer control político? Pero yo no los veo. No hay un cuestionamiento aquí para el secretario. Y hablo de los concejales citantes. Hubiéramos pasado a varios de una vez porque nadie iba a hablar. Entonces, ¿para qué lo citaron? Hace perder la mañana un sábado al secretario aquí cuando no hay para cuestionarle nada. Eso da vergüenza. Siguen dando papaya. Pero yo sí tengo para decirle algo, secretario. Yo no lo iba a citar para eso, pero voy a aprovechar la situación. Usted acaba de decir, yo estoy mirando acá la deuda que existe con Aguas Regionales, que en su momento era de 16.162 millones y que hoy subió. Hay años con mayores intereses. Por ejemplo, los intereses en diciembre del año anterior, que fue donde se trajo este proyecto acá, para la vigencia 2008 eran de 403 millones de pesos. Hoy usted nos acaba de decir que están en 449, solo para ese año. Es decir, el proyecto que aquí votaron los concejales, 8 concejales, tendría como efecto que no se pagaran más intereses y que Aguas Regionales iba a condonar parte de los intereses y que indexaría el capital de esos años. Mi pregunta es, secretario, ¿cuántos de esos intereses va a dejar de cobrar Aguas Regionales al municipio por ese acuerdo que hicieron en el mes de diciembre, 26 de diciembre del 2024? Porque en el informe lo que está es la deuda y solamente en intereses de la vigencia 2008 a la vigencia 2010 son 4.615 millones de intereses que se suponen. ¿Cómo? Perdón, 2.794, si estaba sumando el capital. Son 2.794 millones de intereses de esa vigencia, 2008-2010. Se supone que esos intereses, a hoy, ya Aguas Regionales tendría que haber dicho, venga, yo no los voy a cobrar, se los voy a reducir en un 70, hablaban de un 90% de reducción de esos intereses. Hasta el momento no. Y como hasta el momento no ha pasado, yo voy a decir aquí, señores concejales, los engañaron. Jugaron con el pueblo. Algunos sacaron provecho, puestos y demás. Pero clavaron al pueblo.
y los engañaron. Aquí no hay reducción de intereses. Y para el colmo de males, desde el 2011 hasta el 2022 no se puede hacer nada porque es un juez el que tiene que determinarlo, acaba de decir el secretario. Otra vez los engañaron. Yo los quiero escuchar a los 8. Yo quiero saber cómo van a defender esto. ¿Cómo le van a decir a Chigorodó? No se engañaron. Cuando aquí se les advirtió. Cuando aquí vino la ciudadanía chigorodeña a decirles, eso no es así. Pero no. Es que nos van a rebajar. Es que Aguas Regionales nos quiere mucho. Es que Aguas Regionales es la panacea. Yo quiero que hoy me respondan esos concejales acá. Como a mí no. Que le respondan a la ciudadanía chigorodoseña, que es la que está pagando esto. Hoy pagan los servicios más caros. Pero que al municipio no le han rebajado nada de intereses. Yo quiero que los 8 aquí hoy salgan a defender como lo defendían en ese momento en diciembre. ¿Cuáles son las respuestas que le tienen a este municipio frente a este proyecto? Y no es que uno sea cansón, pero aquí se les advirtió. No lo voten, que eso no es así. Y salieron por la chiva de Urabá y me trataron de todo. Me decían que lo peor del mundo era yo. Yo quiero que la chiva hoy salga otra vez diciéndome eso. Al tiempo la razón. Y creo, compañeros, que se equivocaron. Pero yo quiero escuchar a esos 8. Los quiero escuchar. Defendiendo esto. Aquí fueron 8. Cualquiera de los 8 que salga. Y defiendan. Porque lastimosamente, ahora, yo sé que esta administración no va a ser capaz de reconocer. Eso es una pedrada en el ego. Yo quiero ver los abogados, yo quiero ver los sabiondos de esta administración que respondan por esto. A los chigoroseños hay que decirles, los asaltaron en su buena fe, los acaban de robar. Espero la respuesta, presidente. ¿Algún otro concejal va a intervenir? Siendo así, bien pueda, concejal Humberto, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Tengan todos muy buenos días. Primeramente agradecido con Dios por permitirme una vez más participar y otorgarme el uso de la palabra, presidente. Honorables concejales, al secretario haciendo un saludo especial y a sus funcionarios y contratistas de esta dependencia un saludo muy especial y por supuesto a quienes nos ven por las redes sociales en esta mañana. Yo creo que, secretario, yo soy uno de los que siempre he creído que Aguas Regionales ha venido montado encima del municipio de Chigorodó. Desde sus inicios, desde el momento en que se entregó ese usufructo y se le entregó todo un número de propietarios a Aguas Regionales. Siempre he tenido esa discordia y aquí un exalcalde prefirió no debatirme frente a ese usufructo y le mandó aquí a decir un concejal que leyera su usufructo. Ahí entendería las razones por las que hoy estamos en este momento y todavía debatiendo sobre Aguas Regionales hasta el momento que ese usufructo cobra vigencia. Y lo seguiré diciendo toda la vida. Con Aguas Regionales siempre vamos a llevarlas de perder. Porque no tenemos en primer lugar, no tenemos desde la administración municipal quien defienda al municipio de Chigorodó. No tenemos quien lo defienda. Y cuando uno encuentra esa defensa desde el municipio,
pues nosotros como concejales pues vamos a seguir ahí, digamos, en esa posición, acompañando a la administración municipal. Y soy uno de los que creo, y soy uno de los que creo todavía, que la reducción de los subsidios había que coger recursos propios y enviarlos allá para financiar ese ingreso que entra por EGSP de saneamiento básico. Pero aquí la decisión nuestra fue diferente, tengo que también decirlo. Y en algún momento tendré que debatir, no lo voy a reconocer, en algún momento tendré que debatir muy fuerte con aguas regionales. Que yo creo que el debate es con ellos. Yo creo que el debate es con ellos. A pesar, secretario, que conozco todas las formas del municipio para sanar esa deuda, que en algo sí estábamos de acuerdo. En algo sí estábamos de acuerdo y había que entregar un acuerdo actualizado a aguas regionales. En algo sí estamos de acuerdo. Y en algo sí estamos de acuerdo, honorable Harold, que esa deuda hay que pagarla. En algo sí estamos de acuerdo. Existen diferentes formas. Y por ahí en el 2016, cuando se redujeron, no estuve en ese debate. Pero creo que en el momento más álgido fue el año 2024. Que teníamos predios embargados, teníamos instituciones embargadas, y que frente a ese tipo de cosas, al menos hay que destacar que y aquí muchos concejales votaron que el predio del adulto mayor, yo creo que también lo voté, si no estoy mal, para que ese uso del predio del adulto mayor tuviera un uso específico para salvar esa obra que está allá de los adultos mayores. Yo pensé que la coalición iba a salir también a defender, pero la coalición tampoco no sale a defender, frente a que son los citantes. Y secretario, yo viendo ahí este año, y hace poco salimos ya como segundo punto, hace poco salimos, secretario, quiero hacer una pregunta. Hace poco salimos de la actualización del plan de desarrollo. Nefasto, por cierto. Este mismo año se inauguró el escenario deportivo, el Coliseo de Jürgen Martínez. Yo quiero saber, secretario, que los recursos que se destinaron vigencia 2024, vigencia 2025, que se destinaron a esa obra, yo quiero saber en qué indicador del plan de desarrollo o qué metas se cumple en el plan de desarrollo, ese recurso que se envió allá a esa obra. Yo lo quiero saber. Voy a esperar que usted me pregunte porque tengo una opinión frente a eso. Gracias. ¿Ah? ¿Cómo? Voy a esperar que dé respuesta para poder dar una opinión al respecto. Secretaria, por favor, que quede en el acta que el concejal Lubián llegó a las 7:27 de la mañana, y concejal Carlos a las 7:36 y el concejal Jaime Pardo llegó a las 7:22 de la mañana. Bien pueda, concejal Lubián, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días para todos los corporados. Buenos días, secretario, equipo de trabajo de Hacienda. Para los que nos ven en la red del Consejo. Presidente, referente a lo que dice el concejal, yo siempre soy firme en mis posturas. Y en mi postura yo defendí un proyecto y hoy lo sigo defendiendo.
independiente de que se logre organizar unos temas de intereses o no, ya se entrará, como lo decía el concejal Calle, a debatir fuertemente con aguas regionales. Que asaltar de parte de ellos la buena fe que ha tenido el municipio para sacar adelante estos procesos que en otras administraciones no tomaron acciones para evitar que se siguiera endeudando el municipio a través de sus intereses y a través de estas deudas, pero que en esta administración pasan un proyecto con el cual podíamos evitar que se siguiera creciendo la deuda y que lográramos que estos predios que estaban embargados se levantaran las medidas cautelares, y así sucedió. El predio del adulto mayor, ahorita lo mencionaban, se levantó el embargo, la medida cautelar, y por este consejo volvió a pasar un proyecto de acuerdo para la destinación de este predio, y se viene trabajando fuertemente para continuar esa obra, retomar esa obra y evitar las sanciones que tiene esa obra ya por parte de Prosperidad Social. Se levantaron los demás embargos. El sector de la terminal, ya se levantaron las medidas cautelares para poder seguir avanzando en varias situaciones allí. Se llegaron a los acuerdos para poder continuar con el proceso de tierra prometida en temas de acueducto y saneamiento. Se llegaron a los acuerdos con los pacisalvos para poder seguir con los trámites de la APETAR. Yo sigo defendiendo mi postura porque había que hacer la regulación. Y aquí estuvo el señor alcalde en su momento de algunos de estos años, de los cuales se hicieron acuerdos, tratando de defender una situación que no nos llevaba a nada. Y en micrófono se lo pregunté, si lo que él nos exponía nos solucionaba el problema, y abocado él dijo que no. Y aquí estuvo otro exalcalde que dijo que la empresa de aseo pagara estas deudas. También le dijo que no tenía la empresa de aseo cómo pagar estas deudas. Y hoy la empresa de aseo perdió una demanda. Entregaron un municipio reventado económicamente, y ninguno de los alcaldes anteriores hizo acuerdos y evitó que el municipio siguiera creciendo en el endeudamiento. La deuda del 2023 de 1.300 millones de pesos, a la fecha en este año sumó más de 500 millones de pesos en intereses. Y todos estos acuerdos había que hacerlos para poder organizar. Si este proyecto no hubiese pasado, a la fecha del 2025 no hubiese alcanzado el recurso para estar a paz y salvo. No se hubiese podido pagar toda la vigencia del 2024, creo. No sé si estoy mal, secretario. Hubiésemos seguido creciendo en el endeudamiento con esta entidad. No tuviésemos paz y salvo para los acueductos de tierra prometida. El proyecto de la APETAR estuviese mucho más atrasado. Entonces aquí que vengan a decir que esto, que aquello, que los engañaron, que pues se tomarán medidas y en algún momento se citará esta entidad.
Yo haré mis reclamaciones. Honorable Calle. Pero yo soy firme en mis decisiones y defiendo lo que hago. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable, por su intervención. Bien pueda, concejal Gerson, tiene uso de la palabra. Presidente, muy buenos días. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Un saludo cordial para la mesa directiva, a uno de los corporados, para el secretario Eder Lobo y su equipo de trabajo, los que nos ven por la página del Consejo, la secretaria y todo el personal de apoyo del Consejo. Mi intervención va ligada, secretario, de que sí es muy importante de que usted venga al recinto a darnos la información, porque yo soy amigo de tener los números para poder hacer los comparativos. Es muy importante de que venga al recinto para decir cómo financieramente, cómo va el municipio. Y obviamente desde aquí, desde la corporación, muchas veces se ha cuestionado porque no vienen los secretarios. Pues yo pienso que la corporación precisamente es para eso, para que vengan los secretarios a dar la información y a decirnos de su dependencia cómo va su ejecución. Y desde luego, financieramente, digamos, a través de este informe, yo sí veo que se ha venido mejorando en algunos aspectos. En el tema, especialmente del recaudo, siento que hemos venido mejorando. Es muy importante, pues obviamente, seguir incentivando, motivando a la comunidad para el pronto pago y para que a través de eso se pueda desarrollar el municipio. Es una corresponsabilidad. Y también abono mucho que por fin se hagan los acuerdos con las entidades que nos tienen demandados, porque en la medida de que eso no se haga y no se consolide, pues obviamente las demandas van a seguir creciendo. Y desde aquí esta curul siempre he manifestado que yo no estoy de acuerdo con los procedimientos que nos permitan ser demandados y que el municipio día tras día vaya creciendo en esas deudas. Y desde luego que estamos muy de acuerdo que se puedan sentar, llegar a acuerdos de pagos, para que el municipio finalmente, financieramente, pueda ir saliendo de todo este rezago, de todas estas dificultades económicas. Pues desde luego que con el proyecto, que ha sido un proyecto bastante espinoso y es reconocido por toda la corporación. Yo creo que los proyectos más complicados que ha llegado a la corporación en estos 2 años ha sido ese, el más espinoso. Yo sí guardo la esperanza que con este proyecto podamos por fin medianamente resolver esas dificultades con Aguas de Urabá, porque sería muy difícil, muy difícil, secretario, que nos sigan embargando los predios, que sigamos perdiendo los activos del municipio. Por eso yo guardo la esperanza de que este proyecto, en el cual reconozco que yo no aprobé,
pero yo espero que con este proyecto se puedan avanzar con aguas regionales y finalmente podamos salvaguardar los predios. Y desde luego que, vuelvo y le digo, me parece interesante que venga usted a dar informe al Consejo sobre cómo va su cartera y yo pienso que esa cartera suya, al igual que planeación, son una de las más importantes del municipio, porque por su cartera pasan todos los recursos del municipio y por supuesto es importante que venga acá a decirnos cómo va el municipio financieramente. Quería pues como apuntarle a eso. Muchas gracias, presidente y honorables concejales. A usted, honorable, por su intervención. Quien pueda, concejal Harold, tiene el uso de la palabra. Por favor, que sea puntual sobre el tema que mencionó el concejal. Gracias, presidente. No, claro que sí. Es que él habla casi 8 minutos y hace referencia a lo que yo dije y obviamente me menciona. Compañero Humberto Calle, la crítica mía no es si se podían hacer arreglos con aguas regionales. Es que aguas regionales lo único que estaba pidiendo era que ese acuerdo se le renovara. Aguas regionales aquí no vino a decir pongan la tarifa en tanto, bájenle tanto, súbanle tanto. Eso lo decidió el municipio o la administración, para que no confundamos las cosas. Aguas regionales lo único que necesitaba era que se le dijera sí al acuerdo por 5 años. Ya los números de los valores de reducción de los subsidios los colocó la administración para que no confundamos y seamos claros. Esa administración vino aquí a decirle al Consejo Municipal que si ese acuerdo tal cual lo pasaron se aprobaba, se iban a condonar hasta el 90% de los intereses. Y hablaban de casi 9.000 millones de pesos. Así que aquí no vengan a engañar a la gente, que yo no trago entero. Ese fue el acuerdo que aquí se hizo. Porque los demás acuerdos de levantar las medidas cautelares, de levantar los embargos, venían por añadidura con solo aprobar el acuerdo, cual fuera la tarifa. Porque el municipio iba a empezar a pagarle aguas regionales, fuera con recursos propios o de donde saliera la plata. Que inclusive una de las opciones que aquí vimos fue no hagan las fiestas y abónenle aguas regionales. Con la intención de pago a aguas regionales, lo que iba a desencadenar esto era el levantamiento de los embargos, de todo lo que aquí se ha aprobado. Eso era. No vengan a confundir, ni vengan a decir que así no era. Y como no son capaces de reconocer, concejal Humberto, no son capaces de reconocer, siguen defendiendo lo indefendible. Se equivocaron, los engañaron. Y no les puede dar vergüenza reconocer que los engañaron. Aquí dimos opciones y dijimos sí al acuerdo, pero no de esa manera. No bajemos las tarifas. Con recursos propios se puede pagar. Y con recursos propios se hubiera podido pagar. Las fiestas se gastaron 700 millones de pesos. ¿Cuánto le están abonando? ¿Cuánto le están abonando a aguas regionales? Este año, ¿cuánto le están abonando? A la muestra un botón. Aquí no nos crean ingenuos. Se equivocaron, concejales, por no estudiar. Muchas gracias. A usted, honorable, por su intervención. Bien, pueda, secretario, para que le demos respuesta a los concejales y avancemos, por favor. Bueno, frente al tema de aguas regionales, el año inmediatamente anterior exponíamos aquí en las sesiones extras de diciembre, en el escenario en el que estaba el municipio de Chigurodó a diciembre del año pasado, si no hubiésemos actualizado y ajustado las tarifas y con el presupuesto que habíamos previsto para saneamiento básico de agua potable, el déficit hoy
del municipio fuera de 911 millones de pesos de 2025. No. Listo. El DNP asignó más recursos. El déficit hoy fuera de 400 millones de pesos. Si no hubiésemos actualizado las tarifas. Y de SGP no podemos disponer recursos para pagar intereses. Solo podemos pagar capital. La pretensión del municipio, no solo dicha en este espacio en diciembre, en noviembre del año pasado, sino manifestada por escrito en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todo lo que nos exigió como administración municipal la solicitud a aguas regionales, que escaló hasta EPM, de condonar los intereses de lo que fuera posible condonar, porque los intereses causados por un juez no se condonan, que ya tiene fallo judicial. Y luego estudiar aguas regionales por la matriz EPM, que no fue posible jurídicamente blindar la condonación. Suscribimos entonces, basados en ese resultado del análisis jurídico de aguas regionales y del grupo EPM, con quien se sostuvo reuniones con el propio vicepresidente de EPM, encargado del tema de agua potable, que la doctora Vanessa Paredes, como hija de Chigorodó, junta directiva de aguas regionales, también nos acompañó en esa tarea, y que jurídicamente no hay blindaje para la intención de condonar los intereses. El municipio solicitó también a la Contraloría General de Antioquia visita especial para el tema, una actuación especial, perdón, para el tema. Acudimos entonces a firmar el acuerdo únicamente sobre el capital de 2023. Que no podemos, desconocer los intereses ya causados y ordenados por un juez. Y frente al proceso que cursa en el tribunal, basado en esa actuación especial, conjuntamente decidimos no firmar el acuerdo y no suscribir acuerdo de pago. Los intereses causados por 2023, que son bastante altos, será un juez el que determine, que el municipio haga su defensa jurídica, si los pagamos o no los pagamos. Si nosotros, y gracias a ese acuerdo, donde nos asignaron 4.900 millones, no solamente vamos a quedar al día en el 2025, garantizando los subsidios, pagamos 600 millones del año pasado que no teníamos, porque el año pasado nos costaba 4.800 los 5.000 millones los subsidios. Y este año con recursos de este año del SGP pagamos 600 de 2024, 150 a aguas regionales, 150 a la empresa de aseo y cumplimos con la cuota del FIA. Y aún así, pagando los 3.420 que nos cuesta este año los subsidios de 2025, nos sobra recursos para dar la cuota inicial del 2023. Si no ajustábamos los subsidios, no hubiésemos podido pagar lo del año pasado y tuviéramos una deuda de 750 millones del año pasado, más 400 de esta, y no hubiésemos tenido cómo hacer un acuerdo de pago. Hablar de recursos propios, el municipio de Chigorodó solo dispone de 6.000 para 2026. De 6.600 millones de pesos de propios para atender todas las dependencias. Ahí en el POAI ustedes lo pueden ver. De los cuales de esos 6.600 salen 1.000 millones de pesos para nómina que se paga por inversión, que es la de la SAM y la de gobierno. Nos quedan 5.600 para atender el resto de asuntos del municipio. Porque por fortuna todavía el municipio no saca de propios para pagar deuda. Además de eso,
De los propios que habían en inversión en el 2025, nos tocó mover recursos para funcionamiento, para cumplir, por ejemplo, con el tema de la reforma de los honorarios. Eso no estaba presupuestado. Entonces nosotros no podíamos destinar 500, 600 millones porque automáticamente era de financiar cualquier inversión en cualquier secretaría del municipio. Cualquier inversión de propios, hablo de propios. El SGP tiene destinación específica, las estampillas tienen destinación específica, las multas de tránsito tienen destinación específica. Por eso incluso decía yo ahorita, del recurso que nos termine de sobrar este año, porque ustedes saben que uno proyecta 4.000 millones de subsidios, pero si hay reconexiones, si hay usuarios nuevos, etcétera, puede variar el último pago del año. Podríamos nosotros tener los recursos para pagar capital del 2008 al 2010, que es lo que nos permite la norma, capital, con SGP. Es una realidad la que tiene el municipio hoy en materia de pasivos con el prestador aguas regionales. El municipio, como secretario de Hacienda, sostuvimos nuestra petición y nuestra postura de solicitar la condonación y en virtud de ello existen los oficios y todas las actas realizadas en reuniones. La participación de la alcaldesa en la junta directiva de aguas regionales. Ellos manifestaban, y hablo de ellos, aguas regionales. Yo no iba a hacer defensa institucional de nadie. Nos enviaron sus conceptos y demás escalados ante EPM, la casa matriz, y se solicitaron el blindaje. Que hoy tienen la misma situación con la ciudad de Medellín. El alcalde del periodo anterior en Medellín también dejó de pagar subsidios. Y Medellín son los casos de estudio y la puerta no se ha cerrado, la negociación no ha acabado. Sobre 2008, 2009 y 10 nosotros no podemos hacer nada, fallos judiciales. Mientras acordamos las condiciones, mientras revisamos todos los factores, la liquidación del juez, solicitamos conexo al acuerdo el levantamiento de las medidas cautelares que tenía aguas regionales hacia Chigorodó, que hoy están a espera de que el juez las ordene. ¿Cuáles? No los precios solamente, que ya ustedes saben que eso se logró, sino las cuentas bancarias. Allí ganamos también. Frente al tema del 2023, no podemos dejar que eso siguiera corriendo y como ya tuvimos el flujo para pagar, hicimos el acuerdo, que los intereses están en stand-by. ¿Sí? Están en stand-by. Y la puerta nos ha cerrado. Si aguas regionales, logra buscar la para el caso de Medellín, es la misma que va a aplicar para Chigorodó. Pero ganamos tiempo suscribiendo los acuerdos. Motivos. El financiero. El financiero que nos generaba inseguridad jurídica y financiera cada vez que hay un embargo. Y dos, la viabilidad de los proyectos de saneamiento básico de que dependen de ese acuerdo. De un acuerdo de pago. Ha entendido la gobernación hasta hoy que sobre las vigencias que la Contraloría se pronunció, debemos guardar por la integridad y la responsabilidad de cada una de las partes, esperar el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que puede trascender al Consejo de Estado. La defensa jurídica del municipio tiene la oportunidad de darle en el Consejo de Estado, porque no respondieron la del tribunal, porque hoy ya está para fallo. No la respondieron cuando tenían que responderla.
y hoy nos queda el Consejo de Estado. Ese es el escenario hoy. Un escenario que no se ha cerrado y que nosotros por responsabilidad con Chigorodo no podíamos hacernos los de la vista, hacernos los ciegos e inducir al municipio un déficit en este año. Eso sí hubiese sido para mí, en mi caso de secretario de Hacienda, quizás de José como tesorero y de la alcaldesa, una irresponsabilidad. Y que hoy esa actuación especial ya fue compulsada a la Procuraduría para responder por qué se dejaron de pagar vigencias anteriores. Nosotros tenemos que salvaguardar no solamente la responsabilidad como servidores públicos, sino la del municipio. Y en esto hemos avanzado hoy. La génesis de esto lo tiene el acuerdo del ajuste de subsidios, porque fue la herramienta que nos permitió hoy hacer esta negociación. Porque ¿qué íbamos a desfinanciar nosotros para pagar de propios el acuerdo del 2023? Porque ya sabemos que el del 2008, 2009, 2010 se paga con fondo de contingencias una parte. ¿Qué íbamos a desfinanciar? Reitero, honorables, lo único que dispone el municipio para recursos de libre destinación en los propios y en inversión hay 6.300 millones en este 2025, de los cuales nos tocó mover más de 400 o poco más de 300 millones para la reforma, por ejemplo, el tema de los concejales. Y nos quedaron 6.000, de los que se gastan aproximadamente 800 en la nómina este año de SAMA y de gobierno. Los recursos son limitados y nosotros tampoco podemos ser irresponsables en la proyección de unos ingresos, que yo se lo explicaba el sábado pasado. Nosotros sabemos lo que va a generar en un escenario corriente la actualización catastral, pero en esto tiene que ser algo de conservador, aunque seamos liberales. Porque imagínense honorable, nosotros inyectar 12.000 de predial. En algún momento Chigorodo los va a recaudar. Yo pensaría que el cuarto año de la actualización. Sí, porque es el año donde ya más se acerca la tarifa. O el quinto, el sexto. Pero el otro año, cuando la gente no podemos nosotros inflar el presupuesto para generar una disponibilidad que no va a entrar el recurso para usar entonces los pagos. Entonces uno aquí trabaja financiera y presupuestalmente con lo que tiene a la mano. Y lo que tienen a la mano todos los municipios es el SGP. Y si algo sirve mencionarlo, sigue siendo el Chigorodo municipio que más subsidia en Urabá. Y que, guardando las proporciones, es el que menos recibe SGP. Entre más cobertura haya de agua potable y de alcantarillado, menos plata nos giran. Porque se supone que ya tenemos saneado y cubierto el acceso al servicio de agua potable. Y seguimos siendo nosotros el municipio que más subsidia, aún con el ajuste que hicimos. Aún con el ajuste que hicimos. La génesis de este escenario de hoy es gracias a ese acuerdo. Y yo lo defendí en diciembre y lo digo con toda la convicción técnica que amerita el caso, que fue una decisión responsable y razonable. La discusión con Aguas Regionales, lo decía yo en diciembre, la damos después, cuando se tenga que dar la discusión, si el usufructo, etcétera, etcétera. Por hacerlo nos implicaba tener solo en 2025 un déficit de 400 millones y del año pasado 750. 1.000 millones más a la deuda, corriendo los intereses todos los días. Y ya tenemos también, les cuento, en el mes de enero firmamos el contrato con Aguas Regionales, porque no se firmaba contrato hacía muchos años. Ya blindamos eso también, claramente los términos. Aguas Regionales
bajo el derecho privado y ellos son los prestadores hoy. ¿Con quién nos ponemos nosotros de acuerdo facilito? Con la empresa de aseo, que aunque se rige por el derecho privado, es del orden municipal. ¿Cierto? Nos encontramos con ellos facilito. Entonces las deudas de nosotros con ellos, como la de ellos con nosotros, etcétera. Pero yo sí creo y estoy convencido de que lo que hemos hecho como administración en cabeza de la alcaldesa a hoy, 15 de noviembre, ha respondido a lo que planteamos en el mes de diciembre. Si tuviéramos hoy el acuerdo exonerado, lo del 2011 a 2016 sin intereses y lo del 2023, no está exonerado, pero tampoco está reconocido hoy. No está exonerado, pero tampoco está reconocido. Hicimos el acuerdo sobre el capital, porque lo tenemos que pagar. El municipio tenía una obligación con agua regional en el 2023, no se pagó los últimos 6 meses porque no llegó más recursos del SGP Agua Potable y nosotros lo reconocemos y lo tenemos que pagar. Y ya, en un año lo pagamos. Los intereses están en stand-by. Será un juez de la República o la vía conciliatoria que vote aguas regionales porque a quien nosotros le debemos, quien nos diga cómo se deben pagar y si se deben pagar. Quiero dejar entonces hasta ahí. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra honorable Harold Caicedo del Partido Verde. Sí, señor. Muchas gracias, primer vicepresidente. Honorable, por favor. Por el micrófono, si necesita hacer la pregunta, hágala por el micrófono. Continúe, honorable, con el uso de la palabra. Gracias, primer vicepresidente. Secretario. A mí me gusta acudir a la memoria. Yo tengo una buena memoria. Puedo decirla que prodigiosa. Prodigiosa. Aquí vino Juan David, se llama así, el abogado de aguas regionales y una chica chigorodoseña inclusive. Vinieron aquí a decir, sobre todo Juan David, que esos intereses serían condonados. Lo aseguraron. Y usted lo aseguró también. Lo aseguraron. Fue la herramienta fuerte de la discusión en este recinto. Es que nos van a condonar 9.000 millones de pesos. Ese fue el caballito de batalla para aprobar ese proyecto. Son 9.000 millones de pesos en intereses. Son 9.000. Ahí está la cifra. 9.000 de intereses. Ahí está la cifra. Hay que aprender a leer un poquito. Y de esos 9.000 se iban a condonar entre el 70 y el 80%. Lo otro se indexaba. Por eso digo que tengo memoria prodigiosa, porque esas fueron sus palabras. Recuerdo que inclusive un exalcalde aquí, que dejó morir los niños de hambre, alegaba y discutía que es que había que hacerlo, concejales, porque Chigoro no puede seguir teniendo deudas y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y me abordó hasta la esposa un día, ya se me reclamó, ni la conocía. Porque yo no estaba de acuerdo con esto, y hoy el tiempo me da la razón. Usted dice, no lo pudieron blindar, entonces lo engañaron, porque a usted se lo dijeron. Yo le digo que los engañaron, porque a usted se lo dijeron aquí. Vamos a condonar los intereses y esa fue la herramienta fuerte. Ahora en la discusión mía no es que no había que hacer el acuerdo con aguas regionales, claro que había que hacerlo. Lo que no había que hacer era disminuir esos subsidios de esa manera. Nosotros ¿qué dijimos? Y recuerdo que el honorable Diego decía, hombre, dejemos eso por allá para marzo, abril, socialicemos con la gente y denme el proyecto a mí que yo lo defiendo. ¿Fue así o no fue así, Diego? Y nosotros aquí propusimos, no se gasten la plata de las fiestas, abonen eso al capital y esperemos hasta marzo, abril o mayo que la gente sepa por qué se van a reducir los subsidios, de qué manera. Inclusive yo alcancé a decir aquí, viene una estratificación
Eso va a migrar la gente, va a migrar el estrato 1 al 2 y el 2 al 3, y eso van a generar unos recursos extras para pagarle aguas regionales. Todo eso se planteó de esa manera aquí. Pero el afán era que había que pasar ese proyecto, tanto que hicieron viajar a un concejal que estaba en La Guajira, a que viniera, suspendiera sus vacaciones aquí a aprobar eso. 26 de diciembre. Y secretario, claro que se iban a levantar embargos, claro que sí, yo lo dije acá, y la discusión la podemos dar el día que quieran. Vamos a revisar toda la contratación directa que han hecho con recursos propios. Y le aseguro que sale la plata para pagarle, hubiera salido la plata para pagarle aguas regionales. Y le voy a dar 2 datos. Cordescoda, 100 millones de pesos, 7 meses, 9 meses, 100 millones de pesos, seguimiento al plan de desarrollo. Nefasto, ya nos dimos cuenta, no sirvió para nada. 100 millones se metieron ahí. In situ, 150 millones de pesos, seguimiento a la norma urbanística. Se lo inventaron en esta administración. Ahí van 250. Y si empezamos a revisar contrato a contrato, yo le demuestro. Sama, 68 millones para un vivero, se perdieron. Y si revisamos contratación directa con recursos propios, se va más de 1.000 millones de pesos. Que usted va a ver y es puro compromiso político. O sea, aquí no me vengan con ese cuento, que es que no había recursos propios para cubrir esa deuda mientras tanto. Que es que vamos a financiar, que vamos a financiar la plata a los que metieron la plata en la campaña. Eso se podía suspender y ponerlo a esperar. Eso es lo que están haciendo. A mí, yo sí no les trago entero, pues. Y si quiere revisemos la contratación de este municipio. Y yo se lo demuestro. Ese cuento de que es que no había cómo cubrir, es pura paja. Sí había cómo. Lo que pasa es que tienen compromisos. Y están sacando la plata por otro lado. Pero sí había cómo esperar. Y nosotros no dijimos que no lo bajaran. Decíamos, esperemos un tiempo prudente para socializar con la gente. Esperemos, sí, venga, votémosle, sí, démosle continuidad a cómo estaban los subsidios en ese momento y miremos qué recursos tenemos, cómo con la gente, cómo va a migrar la estratificación, cómo va a hacer todo esto, a ver qué recursos nos queda y ahí sí, lo hacemos. Eso fue lo que aquí se planteó. Pero como cosas raras hicieron lo de los oídos sordos y miren los resultados. Difícil, les va a costar reconocerle a la ciudadanía que se equivocaron, de que esos intereses no los van a rebajar. Y ese fue el caballito de batalla. Y por eso yo dije, salgan los de la coalición a defender esto. Que los que votaron fueron los concejales. Usted como secretario podrá tener las cosas claras. Pero aquí los que votamos somos los concejales y los que votaron no lo tenían claro. Y no lo van a reconocer. Muy difícil decirle a Chigorodó, concejal, me equivoqué. Lo voté positivo, pero mire, no era así. No, es que el orgullo no se los permite. Y cuando uno no estudia, cuando uno no dimensiona, cuando uno no proyecta, difícilmente va a pasar. Igual a mí no me interesa que ya lo reconozcan. Ahí está la gente. La gente todo esto lo ve y todo esto se entera. Reconózcanlo o no, eso ya vale, a mí vale nada. Simplemente el mensaje es, aquí se vota por compromiso y no con la razón. Aquí se les demuestra que estamos incurriendo en errores y siguen en los errores. Que han confundido ser de gobierno con ser alcahuetas. Y se supeditan a los 2 o 3 puesticos que tienen. Por eso los obligan a votar de esa manera. Muchas gracias, primer vicepresidente. Es honorable. Vamos a darle el uso de la palabra al honorable Ismael Castrillón. Después de más de un mes sin hablar. Ismael, tiene el uso de la palabra, honorable. Aló. Muchas gracias, mesa directiva, honorables concejales. La bienvenida al secretario de Hacienda y los funcionarios que hoy nos acompañan en el recinto del Consejo. Sí, vicepresidente, el partido me tenía sancionado a voz y voto
por el transcurso de un mes ya se me levantó la sección. Y perdón, se me levantó la medida de sanción. Me tocó, concejal, aguantarme. Yo sí, honorable Harold, voy a hacer mención al proyecto de acuerdo 015 del 2024 que tiene que ver con los subsidios. Este acuerdo lo presentó la administración en el mes de diciembre. Yo lo voté positivo, honorables concejales y honorable Harold, porque no sé si usted tendrá la razón o yo estaré equivocado, pero en su momento lo hice y creo que en su momento yo no estaba equivocado y no estoy equivocado. El gobierno nacional, honorables concejales y quienes nos ven en las redes, le gira al municipio de Chigorodó un promedio anual, en su momento creo que estaba en 2.400 millones de pesos, que eso era lo que le giraba el gobierno nacional en su momento al municipio de Chigorodó, en lo que tiene que ver con los subsidios. Y que en su momento, como usted ya lo repito en varias ocasiones y que tenemos conocimiento, honorable concejal Harold, recursos que llegaban y no se giraban a aguas regionales. Eso está claro. Teníamos un déficit, honorables concejales, en esa transferencia que nos hacía el gobierno nacional. Y teníamos un déficit aproximadamente de 500 millones de pesos. A mí en una ocasión me preguntaba alguien del común en la calle que por qué los concejales íbamos a quitar el subsidio. Y yo preguntaba, ¿cuál subsidio vamos a quitar nosotros los concejales donde nosotros no tenemos potestad para quitar un subsidio que gira al gobierno nacional a las personas de extracto 1 y 2 del municipio? Nosotros no tenemos esa potestad. Y es decirle a la persona, nosotros que somos un municipio de esta categoría, no nos giren esos subsidios que nosotros los vamos a pagar. A la gente hay que decirle la verdad. Nos mandaban 2.400 millones de pesos y teníamos un déficit de 500 millones de pesos, que eso año a año se iba a ir superando. Y lo decía el secretario de Hacienda ahorita, en su momento eran 500 millones de pesos, ya hoy, a la época no eran 500, eran 1.000 y pico. Y aquí habían concejales que decían en la calle que los concejales que votaran este proyecto de acuerdo le estaban quitando a la comunidad de Chigorodoseña el subsidio. Nosotros no quitamos subsidios. Nosotros simplemente en su momento vimos un déficit que había en él un déficit que había en él, y lo conveniente era nivelar los subsidios. Nivelar los subsidios. Si el gobierno nacional nos mandaba a nosotros 2.400 millones de pesos, eso nos teníamos que gastar. Y eso se hizo. Y es de conocimiento, honorable Harold, y conocimiento suyo,
porque usted en varias ocasiones lo he escuchado aquí en este recinto decir, el proyecto se tenía que aprobar. Se tenía que aprobar, pero no como las condiciones en que usted lo precisa o como en su momento usted cree que es conveniente. Y usted es consciente, honorable Harold, de la problemática con la deuda de aguas regionales y de la problemática que tiene que ver el municipio con aguas regionales en cuanto a lo que tiene que ver en relación a los intereses. Y es de conocimiento, honorables concejales, es de conocimiento de todos. La problemática que en su momento el municipio tenía con el gobierno nacional, y no solamente con el gobierno nacional, sino con el departamental. En su momento, en el momento en que nosotros requiriera la alcaldesa municipal o cualquier funcionario que fuera a nivel departamental o nacional a hacer una gestión en saneamiento y agua potable, teníamos que tener un certificado de aguas regionales. Y con esa problemática que nosotros teníamos con aguas regionales, ese certificado nunca nos lo iban a dar. Claro, yo estoy de acuerdo cuando el honorable concejal Harold hace referencia a ese monto tan alto que tiene que ver con los intereses que se le deben a aguas regionales sobre esa deuda. Yo comparto eso con el honorable Harold, ¿sí me entiende? Pero desgraciadamente eso no depende, eso depende de un juez. Y eso es un proceso que, según yo entiendo, viene dando la administración municipal en los entes competentes. Entonces yo en su momento, honorables concejales, cuando yo le vi viabilidad a este proyecto de acuerdo 015 de diciembre de 2004, lo di consciente de lo que estaba haciendo. Hoy, si nosotros no hubiéramos nivelado este proyecto de acuerdo en cuanto a lo que tenía que ver con su tarifa de estos subsidios, oye, honorables concejales, la deuda del municipio fuera peor. Yo sí quiero felicitar a todo el equipo de Hacienda, a todo, porque es que nosotros no podemos ser ajenos que un municipio como el de nosotros, de sexta categoría, con las dificultades que hayan en el municipio, aquí no nos podemos ponernos a decir es que el alcalde Julanito Peranito fue malo o fue bueno. Se cometieron errores y hicieron cosas buenas. Ya ese pasado lo tenemos que ir sacando. Yo ese pasado me lo saco de mi cabeza. Lo que tengo que reconocer hoy es el trabajo que viene haciendo la doctora Tulia de Secretaría de Hacienda para sacar este municipio adelante. Hombre, que hay cosas que no nos gustan o que no les gustan a otros. Eso es normal. Eso es normal. Pero hoy el municipio, y no solamente la aspiración mía, sino de todos los chigoroseños, y no del que votó por Tulia o el que no votó por Tulia, porque todos somos chigoroseños. Aquí lo que nos interesa es sacar un municipio adelante. Yo me he equivocado y lo tengo que reconocer. Yo como ser humano me equivoco. Y acepto cuando un concejal se me arrima y me pregunta.
Y si yo tengo la capacidad o el conocimiento de tanto tiempo de estar en esta corporación, le doy mi concepto personal. Habrán unos que técnicamente Dios le dio la oportunidad de ser unos profesionales. De pronto a mí Dios me dio esa oportunidad y no la aproveché. Entonces agradecerles, mesa directiva, honorables concejales, al secretario de Hacienda, al tesorero José y a los funcionarios que hoy nos acompañan de la dependencia más importante que tiene este municipio, que es quien maneja los recursos propios de nuestro municipio. Nosotros somos un municipio que apenas dependemos de lo que la producción de este municipio depende de sus recursos propios. Honorable, un minuto para terminar, por favor. Gracias, vicepresidente. Acuérdese que estuve un mes sin voz ni voto, vicepresidente. Entonces, esos recursos propios no dependen sino del predial, que son los mejores contribuyentes que tiene este municipio. Es la clase 1 a 2, los 1, 2 y 3. Porque yo me atrevería a decir que hasta los bananeros y los ganaderos son malos contribuyentes en el sentido de que son malos pagadores, pagan cuando les da la gana. En cambio, aquel contribuyente que tiene bajos recursos y que quiere contribuirle a su municipio, paga rápido. Entonces, agradecerle eso, señor vicepresidente. Muchas gracias por darme la palabra. A usted, honorable. Continúa el uso de la palabra Harold Caicedo. Gracias, segundo vicepresidente, primer vicepresidente, perdón. Maelo. Es la misma discusión que acabo de dar, hombre. Yo. Es que es tan difícil uno poder darse a entender acá. Yo entiendo, aquí no se trata de confianza ni nada por el estilo. A ver, aquí yo lo acabo de decir, les va a costar reconocer que se equivocaron. Le voy a repetir esa frase y lo voy a repetir el resto de mi vida. Les va a costar reconocer que se equivocaron. No se trata de la alcaldesa ni nada de eso. Aquí se trata de que Aguas Regionales ha venido caballando encima de este municipio año tras año. Y que Aguas Regionales buscó la manera y la forma de primero garantizar que este proyecto o que ese contrato más bien siguiera vigente durante 5 años. Eso es lo que a ellos realmente les interesaba, seguir con la operación. Que amenazaron aquí, recuerdo que aquí un concejal dijo que es que Aguas Regionales había dicho que si no se aprobaba ese acuerdo, el 1 de enero no prestaba más el servicio, cosa que es mentira. Los servicios públicos son un derecho en Colombia, se tienen que garantizar. Por eso les digo que los engañaron, porque aquí un concejal vino y dijo eso. Y yo tengo el video, ahorita lo voy a cortar. Ese tipo de defensa es lo que uno dice, por eso es que uno les dice, vayan estudien. Que suena feo, sí, vayan estudien. Eso no puede ser un argumento para defender un proyecto de esto o un acuerdo de esto. Es que no se puede. Y aquí lo dijimos, Maelo, ¿qué fue? Compañeros, hay otras rutas y se lo voy a comparar con algo. Lo mismo, este proyecto yo lo comparo con el de reestructuración. El mismo cuento. Compañeros, hay otra ruta.
Aquí vino un abogado en la reestructuración y les dijo, hay dos rutas. El consejo escogió lo que la alcaldesa le dijo. Aquí vino el abogado John Jairo y dijo, hay una forma para pelear con aguas regionales. Lo recuerdo tácitamente aquí. Hay una forma hay unos reclamos que hacer las aguas regionales y hay cómo pelearle esto a aguas regionales. El día que lo citamos no vino, no lo dejaron venir. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A mostrarles el video. Aquí vino el abogado del municipio y lo dijo. Aquí yo tengo la forma de cómo contrarrestar a Corpuravá y aguas regionales. Así lo manifestó. Y lo citamos y le dijeron que no viniera. Y el día de la discusión tampoco se apareció. Y me lo encontré en el Rompoy. ¿Por qué no vino? No me contestó. Yo entendí. Eso para decirles, compañeros, que sí habían otras maneras de negociar con aguas regionales. Pero en el afán de hacerlo a la manera que quisieron aquí, hoy esos son los resultados. Y así sucesivamente en cada uno de los acuerdos que aquí se han aprobado ha pasado lo mismo. Por eso yo he dicho que un consejo genuflexo es muy difícil. Un consejo genuflexo es muy difícil. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, honorable, por su intervención. Vamos a darle el uso de la palabra al secretario entonces para que así se despida de la corporación. Ya se despidió. Para que se despida, secretario, por favor. Honorable, no. Reiterar entonces el agradecimiento, señor presidente, por la invitación. Reiterar en el caso puntual de aguas regionales, continuamos en la gestión administrativa, técnica y financiera y jurídica que amerita este caso. Resolver un problema de más de 10 años en Chiguoró no se soluciona en 6 o 8 meses. Ya dimos los primeros pasos, que era parar y buscarle ruta sostenible de pago a esos procesos judiciales que nos tenían bloqueados financieramente y desde el proceso de gestión, y continuaremos entonces en la búsqueda de la ruta con Agua Regional y EPM para que se logre el escenario mejor para la entidad territorial. Muchísimas gracias a ustedes, concejales, a la honorable María Dolores y a todos los chigoroseños y chigoroseñas que nos siguen a través de la transmisión. A usted, secretario, y a todo su equipo de trabajo por venir nuevamente al recinto a dar el informe que se le pasó por parte del Consejo Municipal. Secretaria, por favor, continuemos con el día. Sexto, asuntos varios. Honorable concejal, estamos en varios, digamos, secretaria, por favor. Séptimo, cierre y cita para la próxima sesión. Honorables concejales, siendo las 9:07 de la mañana, damos por terminada la sesión el día de hoy y citamos para mañana 7 de la mañana. Concejales, por favor, puntuales.